La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Prepara tu mente, abre tu corazón para recibir palabra de Dios. Desde el Tabernáculo Bíblico Bautista Santa Lucía, en labios de su pastor Gilberto Figueroa. Tomen su asiento, amados. Quiero comenzar este tiempo de la palabra con una historia. Una historia que más de alguna vez impactó mi vida y en algún momento tal vez hasta me identifiqué con ella. Y esta es la historia de un joven con grandes sueños, con grandes objetivos, un joven que trata de hacer las cosas bien, un joven con el deseo de superarse, un joven apasionado, como más de alguna vez usted y yo lo fuimos cuando éramos jóvenes. Jóvenes apasionados, nos apasionábamos por algo y le dedicábamos tiempo a eso. Este joven le dedicó tiempo a su pasión. No quería ser alguien común o uno más. Él quería ser alguien especial en su familia, en su entorno. Él quería ser alguien que marcara la diferencia y se preparó. En algún momento decidió, dijo, bueno, yo quiero sacar una carrera, como tal vez muchos en algún momento han deseado. Y comenzó a dar lo mejor en su preparación. A la hora de la graduación, a este joven fue graduado con honores. Y tuvo los mejores privilegios. Era el mejor, el más destacado. Debido a su entrega y a su conocimiento y a su pasión, fue conocido por muchos como alguien responsable, como alguien tenaz, como alguien a quien se le podía delegar algo y con mucha cabalidad, con mucha diligencia, sería la palabra correcta, lo realizaba. Y en algún momento se comenzó a notar en la sociedad. La gente lo tenía por alguien de mucho respeto. La palabra de este joven tenía peso. Y este joven tal vez se sentía muy motivado por ir viendo cómo iba superando su vida, cómo se iba superando. De pronto se da una situación donde él, como un especialista en las leyes, se le toca que tomar una decisión. ¿Y cómo no tomar en cuenta la decisión de un joven con grandes sueños, siendo el mejor de su generación? ¿Cómo no tomar en cuenta? Así que le toman la palabra. Y la palabra que él dio fue la que se llevó a cabo en ese juicio. Ese juicio tuvo un gran sonar en el lugar. Y toda la gente oía de lo que había sucedido. Toda la gente conocía cuál había sido el veredicto. Y la gente tal vez se sintió muy feliz. Eso también en algún momento generó una motivación o una satisfacción a aquel joven en ver cómo algo que él conocía y sabía lo podía hacer a favor de las personas. Así que se entabló un sueño y una meta. ¿De qué? Alcanzar a la gente que andaba haciendo disturbios en su país. Alcanzar y frenar a todos aquellos que lo único que querían es generar
división. Es ponerle un alto a aquellas personas que estaban tratando de generar publicidad en su causa. Así que este joven, hermano, se presentó a las autoridades. Las autoridades vieron en bien su sueño, su meta. Porque él tenía un sueño. Yo quiero ver mi país libre. Yo quiero ver mi país, que todos estemos viviendo conforme lo establecido en las leyes. Porque se puede, decía este joven. Así que se preparó, tenía los recursos, tenía la capacidad, tenía los medios, y se le da la autoridad para poder llevar a cabo sus planes. Las personas que tenían la posibilidad de facilitar el poder y las órdenes para que esta persona, este joven, llevara a cabo ese plan, lo facilitaron, porque dijeron: wow, lo que este quiere está excelente, lo que este quiere nos va a ayudar. ¿Y quién no quiere, hermano, un país o una comunidad donde no haya gente que esté generando división? ¿Quién no quiere eso? Así que muchos dijeron: esta persona va a hacer lo que otros no han podido hacer. Y todo eso en algún momento también generó alguna motivación más fuerte. En algún momento este joven se sintió muy motivado. La gente cree en mí. La gente ve lo capaz que soy. Quiero decir algo, este joven, cuidado de hacer algo equivocado. Nunca se le había visto tal vez algo así, porque siempre había sido alguien muy correcto, alguien muy capaz, alguien muy cumplidor. Así que se prepara y comienza a hacer ese trabajo. Muy motivado, muy alegre por el gran privilegio que le habían dado, por la gran oportunidad que le habían dado. ¿Cuántas veces este no había soñado con exterminar a aquellos que generaban división en su comunidad? ¿Cuántas veces? Y ahora se está dando el momento. Y ahora se está dando. Entonces comienza a hacer el trabajo este joven. Y comienza, hermanos, a capturar a cada una de esas personas que hacían relajo, que hacían división, que eran molestos en la sociedad, que en algún momento confundían a los demás. Y esto le agradaba a todos. Y yo no sé cuántos aquí nos ha pasado que cuando comenzamos algo, proyecto, un objetivo, y comenzamos a ver que las cosas van saliendo bien, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos felices, nos sentimos más motivados que nunca. Este joven estaba súper motivado, estaba súper alegre por lo que estaba pasando. En una de esas tiene que hacer un viaje un poquito más largo, porque tenía que visitar lugares afuera. Como que dijéramos que le tocaba ir a San Miguel o a La Unión. Prepara su caballería, prepara a la gente que tenía servidores, había un ejército que también estaba a favor de él, habían soldados que le acompañaban. Y este hombre decía: no, hombre, yo sé que si voy a estos lugares, allí me voy a topar con muchos más que quieren ingresar aquí. Antes de que entren y minen y contagien, mejor los agarro yo, porque son una lacra, porque incomodan. En algún momento aquel joven se había sentido como el héroe del país.
como el salvador de esta gente divisoria, de esta gente malvada. Y cuando iban en el camino, tienen un accidente. Tiene un accidente y él cae. Iba en su caballo y cae. Se da un golpe tan fuerte que ya no puede, su cuerpo no es normal. En algún momento el golpe o la caída, no sé, no le permite ver bien. De la misma caída. Y comienza a sentirse incapaz. Entonces, ¿qué pasa? Allí llegó algo que frenó su sueño, su meta. Se acabó la publicidad. Se acabó el reconocimiento. ¿Por qué? Porque caíste. Y en esa caída, en ese error, en ese desliz, vino el fracaso. Hasta ahí llegaron los sueños. Hasta ahí llegó la meta. Porque aún la misma gente que andaba con él lo abandonó y lo dejó en ese lugar. ¿Por qué? Ya no puede ver. ¿Cómo va a seguir haciendo su trabajo si no puede ver? Se acabaron los sueños. Se derrumbaron los sueños. ¿Cuántos de nosotros más de alguna vez nos ha pasado igual? Teníamos grandes sueños, grandes propósitos, pero hubo algo en nuestra vida que nos derrumbó. Hubo algo que no nos esperábamos. Tal vez estábamos haciendo las cosas bien, pero ese impacto nos golpeó tanto. Y ya para aquellos que se preguntan, pastor, ¿y esa historia que usted contó, de quién es? Era un joven llamado Saulo. De las mejores promociones. Tal vez usted, si yo le decía de un solo el nombre, nunca lo hubiera imaginado ni lo hubiera interpretado de esa forma, pero para él estaba haciendo las cosas bien. Él miraba a aquellos revolucionarios como traidores, como gente que quiere meter otra idea, gente que está dividiendo. Y él se sentía que estaba haciendo algo bonito. Pero en el camino, todos conocen ya la historia, no alcanzó su sueño, no logró su objetivo, porque ahí en Damasco tuvo un enfrentamiento, tuvo un choque. Y le cuento esto de esta forma, porque cuántas veces nosotros hemos tenido un choque con la voluntad de Dios ante la nuestra. Y estos eran mis planes, y esto es lo que yo quería, y esto es lo que yo deseaba, y yo hacia este lugar iba, y apareció el Señor. Y creíamos que estaba bien, y creíamos que era la voluntad de Dios. Y ahí cambió todo. Adiós a los sueños. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido propósitos derrumbados? Hoy se sienten que han caído, que ya no pueden seguir, que ya no tienen la visión que tenían antes. ¿Cuántos están acá que se sienten derrumbados en el área matrimonial porque las cosas no funcionan? Porque yo pensé, pastor, que esta iba a ser la persona, que este iba a ser el hombre que me iba a querer, o que esta era la mujer adecuada, y ahora te sientes que no la reconoces.
sueños y objetivos derrumbados. Porque las personas que estaban contigo te abandonaron. Las personas que compartían tu meta ya no lo consideran correcto. Y te abandonaron. Por eso le puse este mensaje: cuando tus sueños y objetivos son derrumbados. Cuando tus sueños y objetivos son derrumbados. Y probablemente esta noche hay personas aquí en este lugar que se sienten igual que Saulo, derrumbados. Derrumbados. Derrumbados porque no han logrado alcanzar lo que querían. Porque tal vez estaban en gracia, pero se cayeron de ese caballito de gracia. Porque se cayeron de aquel caballito económico que gracias a Dios pues pagamos, y hoy ya no estamos en esa situación. Y estamos derrumbados en el suelo como Saulo. Estamos tirados en el suelo queriendo encontrar una respuesta, y Dios comienza a llamar diciéndole: Saulo, Saulo. Y Dios nos ha estado llamando y nosotros no entendemos. Y Dios ha estado preguntando: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás persiguiendo esto? Tal vez nadie más se ha dado cuenta, pero yo sí lo sé. Y probablemente estás aquí diciendo: Señor, yo ya no sé qué hacer. Y todos que estamos en este lugar queriendo algo así, inmediato. Porque claro, se siente muy bonito, hermano, dormir tranquilo sin estar pensando en la deuda, sin estar pensando en la enfermedad, sin estar pensando en el problema, sin estar pensando. Claro, se siente muy bien. Y algunos ya tenemos ratos de no saber realmente lo que es descanso. Nos levantamos y todavía estamos pensando en la situación y cómo vamos a hacer. Y eso se ha vuelto nuestro día a día. Y nos sentimos ciegos, sin saber a dónde ir y sin saber qué hacer. Ese es el Saulo. Ese es el sentimiento de Saulo. ¿Cuánto más de alguna vez se han sentido de esa manera? Como un Saulo. Se acabó. Habían grandes sueños con esa persona, pero no funcionó. Y aquella torre de cartas se derrumbó. Tú dices: volver a comenzar. Volver a comenzar ya no puedo. Y para aquellos que dicen: pastor, pero ¿por qué no leo la Biblia? Eso está en Hechos capítulo 9, del versículo 1 al 9, y lo lee usted en su casa. Ahí está. Ahí está esa parte de la historia que le estoy contando. ¿Cuántos tal vez estábamos en buen gracia, en buen sentir con los de la casa, pero ahora los de la casa ni vernos quieren? Y yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, Señor. ¿Cuántos se nos derrumbó? ¿Cuántos tenemos una vida derrumbada porque pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien? Porque pensábamos que con eso agradábamos a Dios. Y en algún momento de nuestra vida, hermano, no hallamos cómo levantarnos.
No hallamos qué hacer. Y escuchamos tal vez la voz de Dios que habla. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y escuchamos a Jesús hablar, pero nos sentimos incapaces de levantarnos. Está el otro extremo de aquellos que, hermanos, el Señor en algún momento tuvo que ponerse en medio de nuestro camino con el fin de decirnos: estás mal. Le pasó a Moisés. Moisés estaba tranquilo cuidando las ovejas de su suegro Jetro, y de pronto ve algo que le llama la atención: una zarza, un palo seco con fuego que no se consumía, que se mantenía intacto igual, pero el fuego estaba encima de ese palo. ¿Y qué dijo Moisés? Eso no es posible, eso no puede pasar. Ese palo tendría que estarse quemando ya. Eso le llamó la atención. Para aquellos que dicen una zarza ardiendo, hermano, veámoslo desde nuestra perspectiva. Un palo que está agarrando fuego, pero no se quema. Le llama la atención a uno y llega. Y todos conocemos la historia. Dios le habla: quiero que liberes a mi pueblo. ¡Wow! ¡Qué gran misión! ¡Qué gran privilegio! ¡Qué gran compromiso! Y en algún momento conocemos la historia de Moisés. No quería, da sus excusas, como tal vez muchos nos estamos dando nuestras excusas. Es que yo no puedo, Señor. Es que no tengo tiempo, Señor. Pero ¿por qué Moisés estaba en esa situación? Bueno, porque no quería regresar de donde fue derrumbado. Porque Moisés no era cualquier persona, era uno de los príncipes de Egipto. Y muchas veces nosotros no queremos regresar, aun cuando Dios nos ha mandado. Y Dios le da la orden a Moisés, y Moisés dice: bueno, después de que tanto insistió el Señor, Moisés toma la decisión y va de camino. Y dice la Biblia, lo busca usted en Éxodo, está, que cuando iba de camino, un ángel del Señor se apareció con el fin de matar a Moisés. Así dice literalmente. ¿Cómo es posible alguien que está siendo respaldado, encomendado de parte de Dios, el mismo Dios le quiera quitar la vida? ¿Cómo es posible? Yo que estoy sirviendo, yo que estoy haciendo esto, ¿por qué me quiere pasar esta situación a mí? Ey. Cuando la mujer de Moisés, Séfora, se da cuenta de eso, le estoy contando la historia bíblica, agarra una piedra afilada y corta el prepucio de los hijos de Moisés. Y estoy explicando todo esto para que entendamos este tema. ¿Por qué iba a hacer el Señor eso? Porque muchas veces hemos sido encomendados por Dios, pero nos estamos olvidando del pacto y del compromiso. Porque el pacto del prepucio era una ley que ya se manejaba desde los tiempos de Abraham. Desde los tiempos de Abraham. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos metemos tanto en la cabeza el hacer esto y nos olvidamos de hacer las cosas bien. Viene a mi memoria también aquel gran hombre que le gustaba adorar a Dios, que le gustaba exaltar a Dios, que le gustaba hacer las cosas bien para Dios. Y en algún momento tuvo la buena intención de honrar la presencia de Dios,
trayendo el arca que había sido tomada de los filisteos a la casa de Israel, a la casa de David. Preparó todo lo mejor que pudo: orquestas, danza, trompetas, todo un desfile musical que alabara y exaltara la presencia de Dios. Y en una carreta se llevaba el arca. Pero cuando aquella arca se iba a caer, todos conocen la historia, ¿cierto? Se derrumbaron los sueños. ¿Cuál era el sueño de David? Llevar el arca. Ser el hombre que recuperara la presencia de Dios en la familia. La presencia de Dios. Y probablemente ese es el deseo de muchos en este lugar. Oh, queremos que todos en nuestra casa sean parte. Pero la pregunta es, ¿pero estamos haciendo las cosas bien? Porque el problema de David fue que no estaba haciendo las cosas bien. Que no había que traer el arca en carreta jalada por buey. Y se derrumbaron los sueños. Se entristeció, lloró, lamentó. ¿Y cómo se sintió? Derrumbado. Señor, si yo solo quería hacer las cosas bien. Yo solo quería que toda mi familia te adorara. Por eso le puse este mensaje: cuando tus sueños objetivos son derrumbados. Porque muchas veces en diferentes áreas nos hemos visto así. En el área laboral te dedicabas, te esforzabas mucho y le terminaron dando el trabajo a otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Y derrumbaron tus sueños. Y derrumbaron tus sueños. Y la pregunta aquí es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya entendimos ahora el sentimiento Saulo. Ya entendimos ahora el sentimiento David. Ya entendimos ahora el sentimiento Moisés. Y así pudiera mencionar 2, 3 más ejemplos de gente que tiene buenas intenciones, de gente, hermano, que habemos gente que queremos hacer las cosas bien para Dios, y más de alguna vez la vida nos ha derrumbado todo lo que queríamos. ¿Qué hacemos cuando hemos sido derrumbados? ¿Nos quedamos en el suelo? ¿Nos mantenemos tirados? Yo sé que a la hora que usted dice esto, la respuesta inmediata de nuestra mente es no. Y entonces, ¿por qué todavía sigues en el suelo? Porque sí sabemos que eso no es correcto, pero ¿por qué todavía nos mantenemos en el suelo? ¿Y qué es mantenerse en el suelo? ¿Y por qué no continuar con el sueño? Pastor, porque a mí el Señor me detuvo. Entonces continúa el sueño, pero bajo la dirección de Dios. Porque eso fue lo que hizo Saulo. Y de perseguidor se volvió un motivador. No, tal vez yo pensaba de que esta gente estaba generando división. Era un problema para mi sociedad, para mi familia, porque no estaba conforme a la ley. Pero cuando conoció muy bien el propósito de Dios, entonces, ¿qué quiero enseñarle, hermano? Si tienes sueños, si tienes objetivos, pásalos por la balanza o por el filtro de la voluntad de Dios. Podemos estar llenos de muy buenos sueños, de muy buenas intenciones, pero necesitamos pasarlo todo por el filtro de la presencia de Dios.
de la voluntad de Dios. Usted sabe muy bien cuál es la actitud o cuáles son los beneficios de la voluntad de Dios, que dice la palabra que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿por qué no seguirla? ¿Por qué todavía nos ponemos a juzgar si lo hacemos o no? ¿Por qué todavía nos ponemos a criticar acerca de la voluntad de Dios? Porque no hemos querido aceptar. Porque nos derrumbó. Porque era mi sueño. Porque era mi deseo. Pero es allí donde tenemos que levantarnos. Es de allí que tenemos que levantarnos, iglesia. Porque aquel Saulo se levantó. Dice el versículo 6 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y se te dirá. Pero tuvo aquel hombre que levantarse. Podía haberse quedado tirado. Podía ponerse a renegar por lo que le había pasado. Tal vez podría decir que estaba en todo el derecho de preguntarle, de reclamarle al Señor por qué pasó eso. Pero estuvo con un corazón dispuesto en saber que era la voluntad de Dios. Y mientras nosotros no estemos en ese sentir de saber realmente cuál es la voluntad de Dios, no vamos a poder salir. Mientras no estemos pendientes a la voz de Dios para obedecer, entonces vamos a seguir tirados en el derrumbados. Derrumbados. Y el problema de una persona derrumbada es que contagia a los demás. ¿Y qué quiero? No lo intente, eso no funciona. Por gusto que siga usted orando, porque lo que quieren es que también usted siga derrumbado. Siempre aquellos que se levantan con grandes expectativas y con el deseo de alcanzar sus sueños, siempre hay mucha gente. Es como la historia de la oruga que tuvo un sueño. Ella soñó que estaba en la cima de aquella montaña y le cuenta el sueño a la hormiga. Y la hormiga comienza a reírse. Pobrecita la oruga, a ver de cuál fumo. No, hombre, vos no podés hacerlo, no vas a cansar, te vas a cansar mucho, no lo hagas. Pero la oruga seguía haciendo, seguía su camino. De pronto se encontró con el 100 pies. ¿Para dónde vas, oruguita? A la cima de aquella montaña. Tuve un sueño, yo estaba en la cima de esa montaña y voy a hacer realidad mi sueño. Ay, Dios, le dijo, ni yo con mis 100 patas, ni yo con mis 100 patas, me tardaría un montón. Ahora imagínate vos, le dijo, no vas a alcanzar, te vas a morir. Pero la oruguita seguía. De pronto se encontró a un saltamonte. ¿A dónde vas, oruguita? Tuve un sueño que yo estaba en la cima de esa montaña y voy a hacer realidad mi sueño. No, hombre, le dijo, mejor quédate aquí tranquilita, mira, ya te veo cansadita, te vas a morir. No vaya a ser que te dé un paro. Ni yo saltando me atrevería a hacerlo, fíjate. Pero la oruguita iba
Y probablemente, es cierto, ya estaba cansado. Ya sentía que no podía respirar bien. Así que se quedó quietecita y comenzó a formar una capa en todo su alrededor. Y todas las animales cuando pasaban por allí le decían: miren, esa era la oruga, una oruga tonta que creía que podía alcanzar sus sueños. Y miren cómo terminó. Ahí está atrapada, allí se murió. Esa es su tumba. Porque estaba en un capullo. Pero de pronto esa caja, ese cuerpo que se miraba allí, comenzó a romperse. Y comienzan a salir unas grandes alas de aquella oruga. Y comienza a elevarse. Y todos comienzan a decir: esa oruga va a alcanzar su sueño. Ese es el problema de mucha gente. Nadie quiere ver ojos bonitos en caras ajenas. El problema es, nos vamos a quedar tirados en el suelo. Querer llegar a la meta, querer llegar al sueño, requiere de esfuerzo. Y muchas veces te vas a sentir cansado. Muchas veces nos vamos a sentir que ya no podemos. Y hasta en algún momento pensar: ¿para qué estoy haciendo esto? Porque tal vez nadie me reconoce, nadie lo valora, no hay aplausos. Pero si tú tienes un sueño, síguelo. Si tus sueños se derrumbaron por cualquier situación que se haya dado, es tiempo de seguir adelante. Y aquel Saulo se convirtió en alguien llamado Pablo, que ni aún ni uno de los discípulos que presencialmente vieron todas las maravillas de nuestro Señor hicieron lo que aquel hizo. Ningún otro discípulo de Jesús, ninguno, abrió tantas iglesias como lo hizo Pablo. Ningún otro discípulo estuvo tan al pendiente de las ovejas como lo fue Pablo. Por eso, cuando vemos la historia final de Pablo en el libro de los Tesalonicenses, cuando dice: he terminado la carrera, perdón, en la carta de Timoteo, he acabado la carrera. Es decir, llegué a mi meta. Lo logré. ¿Me costó? Sí. Ahora vea esta escena usted. Llegar en la noche a tu casa, a tu cama, y decir: lo logré. Estoy avanzando, estoy haciendo las cosas bien. Y ya no llegar a llorar. Ya no irte a encerrar al baño. Ya no esperar que todos estén dormidos para poder pegar la chillada. Sino llegar a tu cama y decir: Señor, voy en el camino. Lo logré. Lo logré. Mi amado hermano, Dios me dijo: dile a mi pueblo que va a llegar esta noche, que yo estoy para que puedan alcanzar la meta. Que aunque tal vez fueron derrumbados, yo los voy a levantar con mano poderosa, dice el Señor. Así que los que esta noche creen que Dios puede ayudar, aquellos que se atreven a levantarse, aunque hayan sido caídos, aunque hayan sido derribados sus sueños, sus metas, aunque no hayan recursos, aunque no haya forma ni manera de levantarse, pero creen que no están solos, que tienen la ayuda de Dios. Si usted de esos, entonces hoy póngase de pie, dígale: Señor, yo sí creo.
Esperamos que esta palabra haya tocado tu corazón. Invita a Jesús a ser el Señor de tu vida haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma, hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, bienvenido a la familia del Señor. Acompáñanos a nuestros cultos en donde aprenderás cada día más de Dios. Le esperamos en Colonia Santa Lucía y Lopango, calle Circunvalación número 117, frente a Residencial Jardines de Santa Lucía.